abran sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Mateo 5, versículo 10 al versículo 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor esta predicación. Padre bendito, gracias te damos por esta palabra tuya que tú nos has dejado, porque en cada letra, cada frase podemos encontrar nosotros aliciente para nuestra vida. Podemos nosotros encontrar la fe que necesitamos para seguir caminando en este mundo malo. Y rogamos, Señor, que en esta predicación tú puedas hablar a nuestros corazones para que fortalezcas nuestra fe, que aumentes nuestra fe, que tanto necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguramente en su caminar por la vida cristiana, usted, hermano, usted, hermana, ha sufrido persecución. Y por persecución no me refiero únicamente a peligros de muerte o agresiones físicas violentas, aunque sí hay quienes sufren ese tipo de persecuciones en el mundo. Constantemente las noticias de páginas cristianas vemos cómo en los diferentes países del mundo cristianos todavía en esta fecha son asesinados por defender su fe. Pero una persecución no únicamente puede ser eso. Afortunadamente nosotros en nuestro país tenemos la libertad de culto, tenemos libertad para nosotros poder predicar el evangelio y no sufrimos nosotros ese tipo de persecución. No aquí en esta parte de la República Mexicana. Tengo yo entendido que en ocasiones en las partes ya del sur, en lugares más de montaña, ahí sí sufren agresiones físicas. Pero una persecución no únicamente es eso, no únicamente son agresiones o peligros de muerte, sino una persecución se puede dar desde un desaire de personas cercanas a usted cuando ven que ustedes ya cambiaron, que usted ya cambió, que ya no actúa como ellos. Esas personas le ocasionan desaires. Eso se llama una persecución también. Puede ser también un insulto o una burla cuando usted sale a la calle y le comparte el evangelio a una persona. También eso es un tipo de persecución. O también puede ser cuando se levante una calumnia en contra de usted o se diga cualquier clase de mal mintiendo por causa de que usted siga a Cristo. Esa también es un tipo de persecución. La persecución que se hace hacia los verdaderos creyentes no es exclusiva de esta época. La persecución tampoco es exclusiva de los mártires de la iglesia del Nuevo Testamento, ni tampoco la persecución fue exclusiva de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La persecución se ha dado en la iglesia desde que los hijos de Dios comenzaron a caminar sobre la tierra. Y cuando digo hijos de Dios, me estoy refiriendo al total de las personas que en todos los tiempos han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. A todo este grupo de millares de personas de todas las razas que en el Antiguo Testamento pusieron su fe en el Mesías, y a las personas que en el Nuevo Testamento la han puesto, o mejor dicho, la hemos puesto en el Mesías que ya vino. A eso se le llama hijos de Dios y a eso se le llama la iglesia. La iglesia está conformada por todos los hombres y mujeres de todas las épocas en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento que pusieron su fe en el Señor Jesucristo.
Tenemos el caso de Adán, podemos ver a Adán, Abel, Set, Enoc, Abraham, Moisés, David, Isaías en el Antiguo Testamento, podemos ver Juan el Bautista, los 12 apóstoles, a Pablo, los mártires de la iglesia, los mártires de la Reforma, usted, yo, todos los verdaderos creyentes formamos la iglesia de Cristo. Y todos de alguna manera hemos sufrido persecución a causa de la fe. Como ejemplo podemos tomar a Adán en el Antiguo Testamento, que fue perseguido por Satanás astuta y constantemente hasta hacerlo caer de la condición privilegiada en que Adán se encontraba en comunión con Cristo. Pero Dios en su misericordia le prometió un Salvador que lo libraría de las manos de Satanás, a él y a su descendencia escogida. A todos aquellos del linaje de Adán que Dios eligiera para vida eterna, a estos eran los que Dios iba a librar, y a estos son los que son llamados los hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesucristo. Los hijos de Dios son únicamente aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. También tenemos el caso de Abel, que fue perseguido por su hermano Caín, el cual en un exceso de celos y de envidia, porque Abel ofrecía mejores sacrificios que a Dios, y Dios se agrada de él, Caín mata a su hermano. Eso fue una persecución hacia Abel. Eso es una clase de persecución hacia los hijos de Dios. Moisés fue otro hombre que fue perseguido también, acosado por Satanás. Primeramente, Satanás quiso evitar que naciera cuando Faraón ordena que todos los niños de los hebreos fueran asesinados. Después Moisés fue perseguido por Faraón, el rey de Egipto, para matarlo, porque Moisés había sido elegido por Dios para liberar de la esclavitud al pueblo hebreo. Y aún en su peregrinar en el desierto, la gente de su propio pueblo varias veces estuvo acosando a Moisés para hacerle daño. Otro de los hombres perseguidos también por el enemigo fue el rey David. El rey David, cuando es ungido como rey para que sucediera en el trono a Saúl, al rey Saúl, busca matarlo también. Y busca matarlo porque él había sido desechado como rey por haber actuado en desobediencia. El profeta Isaías fue un caso también perseguido. Él fue perseguido a muerte por el rey Acab y por su perversa mujer Jezabel, porque Isaías denunciaba la inmoralidad y la perversión de estos reyes, y porque estos encaminaban al pueblo a la adoración a ídolos crueles y sanguinarios. También Isaías sufrió persecución. En el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes Antipas, porque Juan el Bautista constantemente le reprochaba al rey el adulterio en que estaba incurriendo al tener relaciones con la esposa de su propio hermano del rey. Y por eso lo manda decapitar Herodes Antipas. El propio Señor Jesucristo, como sabemos, fue perseguido por Satanás desde su concepción en el vientre de María hasta su muerte. Satanás fue perseguidor de Jesús para tratar de destruirlo y evitar así su obra de redención. Tenemos a los apóstoles que fueron martirizados también y fueron asesinados por su fe. Tenemos mártires dentro de los reformadores, dentro de los misioneros, pastores y creyentes que han sido perseguidos por proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos continuar con una lista interminable de personas que han sufrido el acoso, han sufrido
la persecución por parte de Satanás para que la obra del Señor no sea edificada. Ahora, la persecución se da en los creyentes tanto de manera individual a cada uno de los creyentes como de manera colectiva como iglesia. Nosotros podemos encontrar que de forma individual se persigue a un creyente cuando al abandonar una congregación por considerar que su doctrina es equivocada y busca otra iglesia que de acuerdo a lo que ha estudiado, de acuerdo a su conciencia es más bíblica, a este creyente cuando abandona esa iglesia se le acusa de traidor, de pagano, de hereje, de apóstata. Llega a tal grado la irracionalidad de los perseguidores que aún diciéndose cristianos les niegan la amistad que supuestamente tenían algún día con ellos. Esto es muy común, hermanos, en las iglesias. Cuando alguien abandona una iglesia porque no le parece, porque no está de acuerdo con lo que se predica en esta iglesia, porque ha estudiado y se da cuenta de que no es la doctrina en la cual él cree, se le acusa de esta manera. También se persigue al creyente cuando al entregar su vida a Cristo y hay un cambio en él, de tal manera que ya no acepta los consejos del mundo, ya no se junta con las personas que antes se juntaba. Estas personas lo rechazan, se le margina, se hace burla, se habla mal de él, se le dice que es un hipócrita, un fanático, un anticuado, un homofóbico, un insensible. Todos estos adjetivos le ponen a aquel creyente que alguna vez fue parte del mundo, pero ahora que ya cambió su vida a Cristo, ahora ya el mundo lo rechaza, ahora el mundo lo insulta. También se persigue a un creyente cuando comparte el evangelio a los incrédulos y estos lo insultan, hacen escarnio de él, lo desprecian e incluso llegan a agredirlo verbal y físicamente. Así que nosotros como creyentes individuales debemos de entender que la persecución al creyente es constante y se da en todos los ámbitos. Por otra parte, a la iglesia como cuerpo de creyente también se le persigue. Nosotros como una iglesia, como un cuerpo de creyente, como todos unidos, también somos perseguidos de manera colectiva. Aparte de que somos perseguidos de manera individual, somos perseguidos de manera colectiva. A una iglesia se le persigue cuando el mundo trata de imponer, de meter en ella sus ideologías perversas e inmorales. Eso es una persecución que se da a la iglesia. Y esta persecución utiliza a sus dirigentes, aquellos dirigentes que carecen de conocimiento y del amor por la palabra de Dios y permiten la intromisión en sus iglesias de esas costumbres tan aberrantes que el mundo ha recibido y que propaga ante las personas para su propia destrucción. Desafortunadamente hay iglesias donde los dirigentes, faltos del amor a Dios y del conocimiento de su palabra, han permitido que esas costumbres tan aberrantes que el mundo está constantemente practicando se estén metiendo en las iglesias. Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque son costumbres tan sutiles que poco a poco se van metiendo en los creyentes y en las iglesias. A la iglesia también como cuerpo se le persigue cuando Satanás busca introducir el desánimo entre los hermanos. Esto se da mucho en las iglesias. Satanás tiene todos los medios para tratar de destruir la obra del Señor. Nunca lo va a lograr. Sin embargo, él insiste. No es únicamente de una manera en cómo él actúa en los hermanos. No es únicamente atacarlos individualmente. Él tiene muchas artimañas. Estamos en una guerra espiritual. Desde una frase
que la vida del cristiano no es un parque de diversiones, es una batalla, un campo de batalla. Hoy podemos ver nosotros las guerras, cada vez las guerras se hacen más sofisticadas. No son las guerras como anteriormente se hacían. Si nosotros nos ponemos a analizar la guerra, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, está haciéndose lo que se llama una guerra híbrida. Antes las guerras eran ejército contra ejército. Ahora ya no, ahora ya buscan muchas maneras, por medio de terrorismo, por medio de ataques cibernéticos, por medio de meter ideologías en los pueblos para estarles muchas cosas que lo llaman la guerra híbrida. Y así es Satanás. Satanás se mete a tratar de destruir la obra por muchos medios. Y uno de los medios es causando el desánimo entre los hermanos. El desánimo se da cuando algún miembro comienza a dejar de asistir a los servicios, comienza a hacerse apático. Y además esto es contagioso, hermanos. El desánimo es contagioso porque cuando los mismos hermanos ven que alguno de ellos comienza a dejar de asistir a los servicios, esa apatía va contagiándose a los demás al grado que se pierde ya la unidad en la iglesia. También se da el desánimo cuando no se tiene un compromiso con la iglesia. Cuando los hermanos no tienen un compromiso con la iglesia, se les hace fácil decir, hoy no voy, hoy sí voy, hoy no voy, hoy sí voy. Hay causas en las cuales uno puede dejar de asistir a la iglesia y son válidas. Puede ser cualquier situación que se pueda presentar en lo cual vaya validez, pero cuando es por apatía, eso es un desánimo que se contagia entre los hermanos y esto a Dios no le agrada. También ocurre el desánimo en el creyente cuando no está de acuerdo con las cosas que se proponen en la iglesia, cuando el liderazgo propone algo y el creyente no está de acuerdo, pero tampoco propone nada, únicamente reniega, pero no propone ni participa en las cosas. Eso causa desánimo en la iglesia. Pero el desánimo también puede ocurrirle al pastor. Y el desánimo regularmente ocurre en un pastor cuando el pastor fija como meta el crecimiento de la iglesia, el crecimiento numérico, no el crecimiento espiritual. Cuando el pastor busca por todos los medios tratar de atraer gente a la iglesia para ver su iglesia llena y aún así ve que la iglesia no crece numéricamente, el pastor que no ha fijado su meta en el crecimiento espiritual de cada uno de sus ovejas, comienza a desanimarse. Porque él tiene la idea de que el crecimiento de una iglesia es un crecimiento numérico y no un crecimiento espiritual en cada creyente. Una iglesia no debe ser calificada por la cantidad de miembros, sino por la calidad espiritual de cada uno de los miembros. Esa debe de ser una verdadera iglesia de Dios. La Escritura nos habla claramente que los llamados son muchos, pero son pocos los escogidos, dice Mateo 22:14. El Señor Jesucristo en Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor nunca habló de que los cristianos iban a ser una gran multitud. Por el contrario, siempre se ha hablado de que los verdaderos cristianos son pocos. Es un remanente escogido por gracia. Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre Dios en todos los tiempos ha tenido un remanente. En el pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel era salvo. Era poco del pueblo de Israel el cual alcanzaba la salvación. Aunque muchos, y la Escritura habla del pueblo de Israel como el pueblo elegido, realmente los salvos del pueblo de Israel eran pocos. En el libro de Isaías nos habla acerca de esto, de cómo Isaías se queja ante Dios de que Él es el único que ha quedado de su pueblo y el Señor le dice, no, dice, me he escogido un remanente apartado que no han doblado sus rodillas a Baal.
al Dios pagano. Así que una iglesia, el pastor debe de entender que aun si una sola alma se entrega a la iglesia, el pastor es responsable de esa alma y debe de cuidarla. Y es deber de los congregantes también animar a su pastor a no claudicar. La iglesia pertenece a Cristo y solamente Él determina la cantidad de verdaderos creyentes que debe de haber, que va a haber en una congregación. Así que el desánimo es algo que nosotros no debemos de permitir en nuestras vidas ni en nuestra iglesia, porque Satanás, esa es una mentira creada en el mismo infierno por Satanás. El desánimo en la iglesia. A la iglesia también se le persigue cuando Satanás mete división en ella. Y aquí tenemos que ser muy cautos, hermanos, de entender cuándo se da una división por persecución y cuándo es una división necesaria. No todas las divisiones en las iglesias se dan por persecución, sino que se dan algunas porque es necesario esa división. La división de una iglesia que no se considera como persecución, podemos verla en los siguientes casos. Podemos verle cuando el pastor enseña mala doctrina y hay una división. También podemos ver cuando el pastor se enseñorea de las ovejas sin tomarlas en cuenta. O cuando el pastor no tiene la calidad moral para estar ahí en ese lugar como pastor. Déjenme darles un ejemplo real de cada uno de estos casos. En el primer caso, el pastor en cierta iglesia enseñaba una doctrina no muy definida, una doctrina no muy clara. La iglesia se congregaba y aceptaba la doctrina. Pero con el paso del tiempo, algunos miembros de la iglesia comenzaron a estudiar, meditar en la palabra y se dieron cuenta que lo que este pastor enseñaba no era una doctrina muy clara. Se lo comunicaron al pastor, el pastor decidió seguir con su misma doctrina y la mayor parte de la iglesia tomó la determinación de que este pastor ya no fuera más su pastor y hubo una división. Esa fue una división necesaria. En el segundo caso, el pastor se enseñoreaba de las ovejas sin tomar en cuenta sus necesidades espirituales. El pastor visitaba únicamente, esporádicamente la iglesia, dejaba a algún hermano a que diera los estudios, las predicaciones. Los congregantes comenzaron a pedirle más estudio para crecer más espiritualmente, más atención de parte del pastor, pero no hubo respuesta de este pastor. Por el contrario, las peticiones de las ovejas eran rechazadas. Aun cuando las peticiones eran válidas, estaba pidiendo más estudio, más crecimiento. Así que se hizo una división, lo cual también fue una división necesaria. En el tercer caso, y es un caso que vemos muy seguido, sobre todo en iglesias carismáticas, el pastor casado cometió adulterio con una de las hermanas de la congregación, le ocasionó el divorcio. Varios hermanos se unieron y decidieron, lo cual es bíblico, separarse de esa iglesia. Y ese es un caso que hace poco me lo comentó una persona de un pastor que yo conocía. Este pastor cayó en adulterio y muchos de ellos decidieron irse. En ninguno de los tres casos se puede considerar como una división causada por la persecución a la iglesia, puesto que existieron elementos válidos para que la iglesia se dividiera. Sin embargo, a pesar de situaciones tan obvias que se da en una separación, hay quienes defienden a los pastores como si fueran perfectos, y un pastor no es perfecto. Un pastor es un ser humano también con todos sus defectos. Los creyentes deben de tener madurez y saber discernir cuando el pastor está actuando mal en una iglesia y tomar la decisión de hablar con el pastor.
La vida de cada creyente, la salud espiritual de cada creyente depende también de él mismo y es su responsabilidad estar constantemente vigilando también al pastor. A la iglesia también se le considera perseguida cuando algún miembro o miembros de otras iglesias atacan a esta iglesia sin causa justificada, sin algo válido. Nuestra iglesia ha sufrido este tipo de ataque. Aún nuestra iglesia joven ha sufrido este tipo de ataque. Cuando recién iniciamos nosotros, abrimos nuestras páginas de redes sociales y una persona de otra congregación, un hombre de otra congregación, a quien nosotros conocemos, es de nuestra misma denominación, incluso es bautista reformado de nuestra misma ciudad. Comenzó a atacarnos con calumnias, con insultos, y lo hizo de tal manera que abrió una página de Facebook a otro nombre, no a nombre de él, a otro nombre, supuestamente para estar en el anonimato y desde ahí estarnos atacando con difamaciones y con mentiras. Eso es una manera cobarde de actuar. Desconocemos la razón de su proceder. Quizá lo haga de manera consciente, buscar dañarnos, no lo sé, pero también puede ser que sin pensarlo está siendo un instrumento de Satanás para tratar de destruir la obra de Dios. Hay muchas maneras en que Satanás trata de destruir su obra. Pero esto a nosotros no nos debe de tomar desprevenidos, porque el Señor nos advierte que íbamos a sufrir ese tipo de ataques. Juan 15:20 dice el Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hay persecución, el Señor nos previene de que iba a haber persecución para cada uno de nosotros. Pero también el Señor nos dice que hay un castigo para todos aquellos que causan persecución en el cristiano. Dice Mateo 18:7, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Va a haber tropiezos, va a haber persecución, pero ay de aquel que cause esos tropiezos y esa persecución al pueblo de Dios, porque hay un castigo para él. Ahora, ¿cómo debemos entender nosotros como creyentes la forma en que obra la persecución en nuestras vidas? En primer lugar, debemos estar conscientes de que la Biblia nos dice que vamos a sufrir aflicciones, como ya vimos. Dice el Salmo 39:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En segundo lugar, debemos saber que cuando recibimos persecución, somos bienaventurados. Mateo 5, del 10 al 12, que ya leímos al principio, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El cristiano es perseguido por el mundo porque es diferente al mundo, porque actúa de manera muy distinta a como actúa la gente del mundo. Estas bienaventuranzas que viene en el Sermón del Monte retratan el carácter que todo cristiano debe de tener para poder soportar la persecución. El cristiano debe de ser pobre en espíritu, manso, tener hambre y sed de justicia, debe ser misericordioso, limpio de corazón, pacificador. Todas las características que el Señor menciona en el Sermón del Monte deben de acompañar a cada cristiano.
Este sermón contiene promesas para el creyente cuando actúa de acuerdo a estas enseñanzas, porque dice que de ellos será el reino de los cielos. De todos aquellos que actúan de acuerdo a lo que es bien expresado en el Sermón del Monte, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la persecución que sufre el creyente y de la cual es bienaventurado tiene que ser por causa de la justicia. No todas las persecuciones que sufre un creyente son por causa de la justicia, y no todas las persecuciones entonces reciben esa bienaventuranza, esa promesa. Un creyente no es bienaventurado si es perseguido por su falso testimonio como creyente. Cuando un creyente, un supuesto cristiano, anda pregonando que es cristiano, pero hace las mismas cosas del mundo y por eso es atacado, criticado, ofendido por el mundo, este creyente no es bienaventurado, porque no está siendo perseguido por la fe. La promesa de Dios no se aplica a esta clase de personas. Tampoco cuando alguien es un fanático religioso, legalista, que descuida a su familia, sus responsabilidades y por eso es atacado, tampoco la promesa de bienaventuranza es para él. Ni tampoco cuando alguien de manera necia y actúa con falta de sabiduría y por eso le ocurren cosas que lo lastiman, tampoco es un bienaventurado. Primera de Pedro 4, 14 al 16 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El apóstol Pablo pone aquí como al mismo nivel a los entremetidos en lo ajeno, a los chismosos, en el mismo nivel que los homicidas o los ladrones. Y hay muchos que padecen por meterse en lo ajeno, padecen, pero ellos no son los que reciben la promesa. Ser perseguido por causa de la justicia se refiere al maltrato que se le da a un creyente cuando predica, cuando enseña, cuando comparte el evangelio, cuando camina de la manera en que Cristo caminaba. Dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ser perseguido por causa de la justicia se refiere también a cuando el creyente busca parecerse más al Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros no esperemos que el mundo nos ame, hermanos. El mundo nos va a aborrecer. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros pertenecemos a otro reino. No pertenecemos, nosotros estamos de paso en este mundo. Nosotros estamos esperando una gloria celestial. Nuestro rey está esperándonos porque nosotros pertenecemos a otro reino. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En tercer lugar, debemos entender que Dios tiene un propósito soberano en todo lo que ocurre. No hay un despropósito de Dios en las cosas. Dice el libro de Job, no hemos de recibir lo bueno, no hemos de recibir lo malo también como recibimos lo bueno de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios, todo está permitido por Dios, nada se escapa a Dios. Si usted está sufriendo persecución por causa del nombre de Cristo, es porque Dios tiene un propósito para su vida. No desprecie ese propósito que nosotros no podemos entenderlo la mayoría de las veces,
pero hay un propósito en cada situación que se presente en su vida, si usted lo está haciendo para la gloria de Cristo. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y un propósito en todas las cosas de Dios. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista entendía que todas las cosas que Dios hace llevan un propósito. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los propósitos de Dios se cumplen en nosotros, los que creemos en Cristo, de acuerdo a la voluntad buena de Él. Ahora, ¿cómo debemos entonces reaccionar como creyentes a las persecuciones? ¿Cómo nosotros como creyentes debemos de reaccionar cuando somos nosotros perseguidos? Número 1, piense en el sufrimiento que Cristo pasó por usted. Eso le va a dar a usted un ánimo. De saber que Cristo padeció por usted, le va a dar un ánimo y una fortaleza para seguir adelante en los sufrimientos. Dice primera de Pedro 2:21-24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como número 1, entonces piense en aquel sufrimiento que Cristo pasó por usted, que no es nada el sufrimiento que pueda estar pasando, al sufrimiento que Él pasó, y Él lo pasó de forma inocente. Número 2, llene su mente de la palabra de Dios con versículos que le animen a tener fortaleza y que aumenten su fe. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 27:1-3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Número 3, ore por aquellos que lo persiguen y que le causan aflicción. Nunca debemos tomar venganza nosotros, hermanos. Podemos nosotros quizá reaccionar de la misma manera que aquellos que nos causan aflicción, reclamarles, tener alguna reacción también. Como seres humanos es válido que nosotros tengamos reacción. Pero nuestro Señor Jesucristo nos manda a que nosotros amemos a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos debemos de amar. Dice Mateo 5:44-45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Un verdadero hijo de Dios nunca toma venganza. La venganza es del Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos de dejar en manos del Señor todas las cosas que nos ocurran cuando somos atacados, cuando son perseguidos. Esa es la mejor manera de nosotros de hacerlo.
Número 4, anímense unos a otros. Nunca permitan que el desánimo caiga en sus vidas. El desánimo es una de las cosas más perjudiciales para las iglesias, porque como les decía, es contagiosa. Y también como es contagiosa el desánimo, es contagioso el ánimo. La participación en una iglesia de todos como hermanos, como familia en Cristo, debe de animarnos a todos a seguir adelante en nuestra vida espiritual. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 y 14 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vivimos en tiempos muy peligrosos, hermanos. El tiempo se acerca, el tiempo está cerca, la venida del Señor cada vez está más cerca. Y es necesario que nosotros estemos unidos, fortalecidos como iglesia, sin desanimarnos. Por el contrario, animar a aquellos, como dice la Escritura, aquellos que se han apartado, aquellos ociosos, aquellos que estén de alguna manera desanimados. Animémonos, hermanos. Animémonos para seguir adelante fortalecidos como iglesia, porque no hay otro mejor lugar en el cual podamos nosotros estar unidos defendiéndonos de los ataques de Satanás. Y por último, punto 5, animen a sus pastores. Los pastores necesitan ser animados. Los pastores necesitan de sus oraciones. Los pastores son hombres con las mismas debilidades de cada uno de ustedes. Y los pastores son más atacados constantemente que los congregantes. Dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Mateo 26, 31. Cuando en una iglesia el pastor es atacado y el pastor cede a esos ataques, las ovejas se dispersan. Es por eso la necesidad que todos los pastores tienen de que se ore por ellos, de que se anime. Cuando ustedes vean a su pastor en desánimo, levante como cualquiera, hermanos. No es nada más el pastor que ninguno de los que estamos aquí. Es igual que cualquiera de ustedes. Por lo tanto, el pastor necesita de ánimo, necesita, cuando vean al pastor que está sufriendo alguna situación, ore por él y levántelo con ese ánimo. Dice Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros como creyentes, hermanos, sufrimos muchas persecuciones, pero tenemos una esperanza de vida eterna. Nuestra persecución va a ser únicamente aquí en esta tierra, en el tiempo que nos quede de vida, que es un segundo a comparación a la eternidad que vamos a pasar en el cielo. Tenemos que ser nosotros fieles a la palabra de Dios, fieles a Dios, mantenernos constantes en nuestra vida espiritual. Porque un incrédulo no tiene esa ventaja que nosotros tenemos.
El incrédulo sufre persecuciones en este mundo y va a sufrir persecución en la vida eterna. Por eso debemos estar orando nosotros no únicamente para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe, sino que también el Señor tenga misericordia de aquellos que no han entregado su vida a Cristo, porque la persecución en ellos va a ser una persecución eterna, una persecución muy dolorosa. Nunca se va a acabar la persecución en los incrédulos. Tomemos entonces, hermanos, este mensaje de la palabra de Dios para que seamos nosotros más conscientes de que si sufrimos persecución es porque Dios así lo quiere para nuestro crecimiento espiritual. Y demos gracias al Señor y permitamos que Él nos instruya, nos ilumine para saber qué es el propósito que tiene en nuestras vidas. Nunca se desanimen, hermanos. Cristo hizo más por nosotros que lo que nosotros pudiéramos hacer por Él. Vamos a orar.